la palabra a la asambleísta Alexandra Ocles. Gracias, compañero presidente. Es importante recalcar que hoy, precisamente el día en que celebramos los derechos humanos, estemos debatiendo una ley que precisamente entra a garantizar un derecho como es el derecho a la identificación, el derecho a la identidad. Y creo que eso es significativo y también decidor en este contexto. Varios de los compañeros han relevado ya a varios de los temas por los cuales esta ley es importante, en principio por el cambio de institucionalidad, en donde a partir de una ley de 1960, una institución hoy entra en conflicto con lo planteado por la propia Constitución de nuestra República, y creo que eso da cuenta entonces precisamente de un sinnúmero de avances y también de un sinnúmero de herramientas jurídicas que permitan garantizar el derecho de la identificación. Y en esa misma línea poder decir entonces que nuestra legislación avanza hacia una garantía de derechos efectiva, real, en donde podamos reconocer precisamente esa apuesta que ya la propia Constitución nos hizo en el 2008, que es el principio de igualdad y no discriminación. Y ese principio de igualdad y no discriminación también nos da cuenta entonces de varios aspectos que en el transcurso de la intervención es importante colocar. Por un lado, en términos de institucionalidad, si bien el informe plantea la transición de dirección a servicio, creo que hay también unos elementos importantes que recoger cuando el ERJAFE precisamente los plantea que es un servicio, es decir, la posibilidad de regular, de controlar y de gestionar. En este caso, el registro civil como tal, como institución, no tiene ese rol. Sí, entonces podría plantearse la permanencia de que sea la Dirección Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Si es así, en esa medida habría la necesidad de eliminar algunos artículos, por ejemplo, el artículo del directorio o las atribuciones del directorio, el artículo 11, el artículo 10, 11, 12, que establecerían una dinámica siempre y cuando la institución se mantenga como servicio. De no ser así, vuelvo y repito, es importante que se pueda eliminar esos artículos. Yo quiero saludar y precisamente una acción que ha significado una lucha y una reivindicación constante, sobre todo del movimiento de mujeres, alrededor de un tema como es los apellidos. Creo que, si bien la ley lo recoge como de forma opcional, en el caso que una pareja puede estar de acuerdo y a la hora de inscribir y de registrar al niño se pueda hacerlo en primer lugar con el apellido materno y luego con el apellido paterno. Esto ya se aplica en otros países y no por eso los hijos han dejado de ser hijos de esa pareja, no por eso el padre no tiene que asumir la responsabilidad correspondiente con esos hijos y no por eso, porque ya se dieron algunas voces a aquellos que tienen la, entre comillas, responsabilidad de pensiones alimenticias, asumen entonces que si eso se da, ellos tienen menos responsabilidad con los hijos a la hora de pasar la pensión alimenticia. Nada más absurdo que eso. La responsabilidad no disminuye, los hijos siguen siendo hijos de ese padre y de esa madre, y el orden de los apellidos, digamos, significa entonces un avance hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Creo que hay una palabra que de alguna manera me causa
confusión y molestia, sobre todo en el artículo 53, en lo que se refiere a los datos de la inscripción de matrimonio, cuando se plantea la palabra legitimación del hijo. Ya no tenemos, a esta altura de la vida y en pleno siglo XXI, ya no hablamos de hijos ilegítimos. Esa visión y esa concepción ya no existe. Y esa me parece que es una palabra que efectivamente hay que retirar de nuestro articulado. De la misma manera, en el artículo 57, cuando se habla de los datos de inscripción en la unión de hecho. Pero yo sí quiero poner aquí sobre la mesa un tema que es importante, cuando desde los colectivos LGBTI se ha venido planteando una serie de reivindicaciones y de derechos. Quizás sí es importante decir que uno de los temas que nuestra Constitución relevó fue profundamente la identidad de género. Y hacia eso no podemos negarnos, y hacia eso hay que caminar. Yo reivindico profundamente el hecho de que en nuestras cédulas, en nuestros documentos nacionales de identidad, pueda constar la categoría género, porque esa es mi forma de relacionarme con el entorno social. No me relaciono desde el sexo, que es lo íntimo, que es lo privado, sino desde el género. Por tanto, me relaciono desde mi femineidad o desde mi masculinidad. Y creo que entonces esa apuesta que han venido reivindicando, sobre todo los colectivos trans, tiene sentido y aplica cuando ya nuestra Constitución reconoce la identidad de género. Por tanto, no hay que asustarse, es un tema que está planteado y que tiene absoluto sentido y que nos evita discriminación. Ya ha sido suficiente la discriminación vivida por los colectivos LGBTI como para que además, a través de la cédula, podamos marcar una diferencia, sabiendo que en nuestros casos de personas heterosexuales tenemos la posibilidad de hacer ese cambio. Yo mismo he manifestado en varios espacios que apenas esto se apruebe, yo soy la primera en hacer el cambio, porque no quiero sexo en mi cédula, quiero género en mi cédula. Y eso no me hace una persona anormal, como algunos dicen, no me hace ser parte de los colectivos LGBTI, a los cuales respeto y reconozco su lucha. Pero también creo que es importante que en términos de legislación podamos avanzar hacia un proceso absolutamente válido y absolutamente posible. Incluso reconociendo además lo que dice un instrumento internacional como son los principios de Yogyakarta, donde el derecho a la igualdad y a la no discriminación debe estar considerado en nuestras legislaciones. Nuestras legislaciones, vuelvo y repito, no tienen por qué marcar discriminación. Y adoptar entonces esas medidas nos permite también que la política pública pueda ser aplicable y garantizar los derechos de las personas con distinta orientación sexual. Y uno de los temas que también nos causa preocupación y que ya en nuestra sociedad se da y que no hay que huirle a ese debate y a esa realidad es la necesidad del reconocimiento de los hijos de familias homoparentales. Más allá de que nos cause estupor o más allá de que nuestros principios morales estén contra eso, hay una realidad que no depende de mis principios y de mi moral, ni tampoco de mi filiación religiosa, sino que depende y tiene que ver exclusivamente con la garantía de derechos de esos niños que hacen parte de familias homoparentales. Yo suscribo lo que el asambleísta Aguilar ha planteado. Creo que es importante establecer esa posibilidad a la hora de un registro de la unión de hecho para garantizar los derechos de esas familias y sobre todo los derechos de esos niños. Señor asambleísta. Gracias, presidente. En esa medida, obviamente, el concepto y la línea de maternidad compartida, que ya es una práctica, que ya es una construcción social que en este país y en todo el mundo se da, creo que nuestra legislación no puede quedarse al margen de eso y no podemos nosotros, bajo ciertas restricciones, plantear o negar la posibilidad de que niños y niñas que hacen parte de familias homoparentales
puedan tener un reconocimiento adecuado y sobre todo una vida digna. Porque yo sí quiero género en mi cédula. Muchísimas gracias.